La Academia Galáctica era conocida como el pináculo de la educación interestelar, un lugar donde las mentes más brillantes del universo se reunían para desafiar los límites de la inteligencia. Construida sobre un asteroide masivo que orbitaba un sistema estelar binario, la Academia era una maravilla de la ingeniería alienígena. Sus imponentes torres y cúpulas cristalinas brillaban a la luz de las estrellas y albergaba a estudiantes de más de 100 especies, desde criaturas con 3 cerebros hasta seres que se comunicaban únicamente a través de naves de colores. La Academia se enorgullecía de su diversidad con una notable excepción: los humanos eran una rareza. Rachel, la única estudiante humana, caminaba por los vastos pasillos de la Academia, sus botas hacían ruido en los pisos de obsidiana pulida. Estaba acostumbrada a las escaleras, los comentarios susurrados y las sonrisas condescendientes. Los humanos eran considerados la especie menos evolucionada de la galaxia. Se los descartaba como criaturas primitivas que habían tropezado recientemente con los viajes interestelares. Para Rachel, los prejuicios eran cansinos, pero alimentaron su determinación de demostrar que todos estaban equivocados. Esa mañana, la Academia estaba repleta de gente. Con entusiasmo, carteles y pantallas holográficas anunciaban la llegada del legendario rompecabezas imposible, un desafío que había dejado perplejos incluso a las especies más avanzadas durante siglos. Se decía que nadie en la galaxia lo había resuelto jamás. El anuncio incluía el nombre del anfitrión del evento, Dracor, un profesor de lógica y estrategia intergalácticas. Era una figura imponente tanto física como académicamente, con una reputación de brillantez y arrogancia. Su forma alargada de reptil exudaba autoridad y sus ojos dorados parecían atravesar a cualquiera que se atreviera a cuestionarlo. Rachel entró en el gran auditorio donde se llevaría a cabo el desafío. La sala era una obra maestra de la arquitectura alienígena. Su techo abovedado mostraba una proyección holográfica de la galaxia. Filas de asientos escalonados se curvaban alrededor de una plataforma central donde el rompecabezas estaba oculto debajo de una tela plateada brillante. Cientos de estudiantes ya estaban sentados en sus variadas formas, llenando la sala con una cacofonía de idiomas y sonidos. Rachel encontró su lugar cerca del frente, consciente de las miradas divertidas de los otros competidores mientras Dracor pisó la plataforma. La sala quedó en silencio, su voz resonó por toda la cámara. Amplificada por tecnología invisible: «Bienvenidos estimados estudiantes de la Academia Galáctica», comenzó su tono. Destilando importancia personal, hoy estamos al borde de la historia. Ante ustedes yace el rompecabezas imposible, una reliquia del ingenio antiguo, creado por una civilización extinta hace mucho. Es una solución desafiada durante milenios, un testimonio de su creador, una brillantez inigualable. Hizo una pausa para permitir que sus palabras se asimilaran antes de continuar. Solo los más inteligentes entre ustedes tendrán el privilegio de intentarlo. El éxito les hará ganar el título de genio galáctico, una designación reservada para las mentes más raras. Sin embargo, el fracaso permitió que una leve sonrisa se dibujara en sus labios. Es casi seguro. Los estudiantes murmuraron entre ellos. Su emoción era palpable. Drore levantó una mano con garras y la sala se quedó en silencio una vez más. Ahora debo abordar el asunto de nuestro participante humano. Sus ojos dorados se fijaron en Rachel y ella sintió el peso de su mirada. Rachel, elogio tu coraje al participar en esta competencia. Sin embargo, debo recordarte que ningún humano ha participado jamás en un desafío así y mucho menos ha tenido éxito. ¿Estás segura de que deseas continuar? La habitación estalló en silencio, risas y murmullos de duda. Rachel se quedó de pie leyendo la mirada de DRA sin pestañear. Estoy segura de que ella, dijo su voz firme y segura. La inteligencia no se define por especie, profesor. Señor, estoy aquí para demostrar eso. La sonrisa de Dore se ensanchó como si encontrara su respuesta divertida. Muy bien, dijo haciendo un gesto para que se sentara. Let it be. Notó que entraste por tu propia cuenta. Con un gesto elegante, Draer retiró la tela plateada revelando el rompecabezas debajo de la habitación. Colectivamente se inclinó hacia adelante ansioso por ver el desafío que había derrotado a innumerables mentes. El rompecabezas imposible era una cuadrícula circular de símbolos entrelazados. Cada pieza brillaba débilmente. Los símbolos eran intrincados, compuestos de líneas curvas y puntos que parecía cambiar sutilmente cuando se veía desde diferentes ángulos. En el centro de la cuadrícula había una esfera cristalina que pulsaba con una suave luz azul. Drore explicó las reglas con una lentitud deliberada, como si estuviera dirigiéndose a un grupo de niños. El objetivo es simple: ordena los símbolos en la secuencia correcta para activar la esfera. Los símbolos representan conceptos: tiempo, espacio, energía,
etc., y deben estar alineados de manera que creen armonía entre ellos. Sin embargo, la lógica que gobierna estos símbolos no está limitada por las reglas de su especie individual. Es universal, o eso se dice. Miró a Rachel mientras decía las últimas palabras, lo que implica claramente que los humanos con su comprensión limitada tendrían que luchar como máximo. Tendrás 1 hora para completar la tarea. Si no lo haces, resultarás en la descalificación. Comienza el desafío. Ahora, un timbre bajo señaló el inicio de la competencia y la sala estalló en una oleada de actividad. Estudiantes de varias especies se acercaron al rompecabezas con diferentes estrategias. Algunos usaron herramientas de proyección holográfica, otros usaron RI en computación mental y algunos incluso intentaron manipular el rompecabezas telepáticamente. Rachel, sin embargo, permaneció sentada observando la cuadrícula con una expresión calmada y concentrada mientras los minutos pasaban. Los otros competidores comenzaron a luchar. Seres con múltiples apéndices movían piezas frenéticamente. Su frustración era evidente. Las especies telepáticas retrocedían. Sus proyecciones psíquicas eran incapaces de descifrar la lógica cambiante del rompecabezas. El doctor observó desde un costado. Su sonrisa crecía con cada intento fallido. Rachel finalmente se levantó de su asiento y caminó hacia la plataforma con pasos deliberados. La sala se quedó más silenciosa cuando los competidores se giraron para mirar. Los ojos dorados del doctora humano se entrecerraron. Un destello de curiosidad cruzó su rostro. Rachel alcanzó el rompecabezas y colocó sus manos en el borde de la cuadrícula. Examinó los símbolos de cerca. Su mente corría a toda velocidad mientras se formaban conexiones. Los patrones le parecieron extrañamente familiares, como si los hubiera visto antes, y entonces se dio cuenta de que los símbolos se parecían a un juego de la infancia que solía jugar en la Tierra, un antiguo rompecabezas de lógica llamado Sudoku. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro cuando se dio cuenta de que lo que se consideraba imposible para otras especies podría ser simplemente una cuestión de perspectiva. Blair, al notar su expresión, habló. ¿Es algo divertido? Humano, preguntó. Su voz goteaba escepticismo. Rachel alzó la vista y encontró su mirada. Para nada, profesor. Ella respondió. Apenas estoy empezando. Rachel se paró frente al rompecabezas. Sus dedos rozaron ligeramente el borde de la cuadrícula circular. Los símbolos brillaron débilmente y cambiaron en patrones hipnóticos sutiles. El murmullo en el auditorio se hizo más silencioso a medida que los estudiantes alienígenas, con su propia frustración en aumento, dirigieron su atención hacia ella. Podía sentir el peso de sus miradas. Una mezcla de escepticismo y curiosidad presionándola contra ella. No le importaba. Rachel había aprendido hace mucho tiempo a bloquear el ruido y concentrarse en la tarea en cuestión. Drawer se paró al costado de la plataforma, sus ojos dorados fijos en cada movimiento de ella. Su imponente figura proyectaba una larga sombra sobre la rejilla brillante. Entrelazó sus manos escamosas tras su espalda. Su postura exudaba confianza, aunque un destello de intriga traicionó su comportamiento sereno. Ningún humano había llegado tan lejos en una competencia de esta magnitud, y a pesar de su anterior presunción, se encontró involuntariamente curioso sobre cómo pretendía abordar el desafío irresoluble. Rachel respiró profundamente, dejando que el zumbido ambiental de la habitación se desvaneciera en el fondo. Su enfoque se centró por completo en el rompecabezas que tenía ante ella. Los símbolos eran intrincados, sus detalles eran casi de naturaleza fractal. Cada línea y curva parecían contener capas de significado que bailaban justo fuera de su alcance. La esfera cristalina en el centro de la rejilla pulsaba débilmente, casi como si estuviera viva esperando a que alguien desvelara sus secretos. Comenzó observando la disposición de los símbolos, aunque parecían aleatorios a primera vista. Rachel notó patrones sutiles, repeticiones, alineaciones y grupos que insinuaban una estructura subyacente. Inclinó la cabeza ligeramente, una leve sonrisa formándose en sus labios mientras comenzaba a hacer conexiones. Los símbolos le recordaban algo de la Tierra, algo profundamente familiar pero fuera de alcance en su memoria. El primer movimiento fue crítico. Rachel extendió la mano y tocó uno de los símbolos brillantes cerca del borde de la cuadrícula. Se movió ligeramente bajo sus dedos, deslizándose a una nueva posición. Con un leve clic, las esferas cristalinas pulsando se hicieron más fuertes por un momento antes de regresar a su ritmo constante. Un murmullo bajo se extendió por el auditorio mientras los otros estudiantes y
Espectadores notaron su progreso inicial, ignoró el ruido manteniendo su atención firmemente en el rompecabezas 1D. Los estudiantes alienígenas, una criatura con piel translúcida que brillaba como aceite en agua, se inclinó hacia su compañero. Ella está adivinando, susurró su voz un suave zumbido. Rachel lo escuchó pero no reaccionó. Adivinar no era su estilo, mientras movía otro símbolo sus pensamientos. Cristalizaron los patrones en la cuadrícula, le recordó las secuencias lógicas que había estudiado de niña, rompecabezas diseñados para enseñar a resolver problemas y razonamiento espacial. Su mente corría mientras conectaba los puntos. Los símbolos no eran arbitrarios, seguían reglas que reflejaban la lógica de un juego que había jugado incontables veces en la Tierra. La voz de Duclair rompió su concentración. ¿Te parece desafiante el rompecabezas? Humano, preguntó. Su tono estaba cargado de condescendencia. Su pregunta fue lo suficientemente fuerte como para provocar la risa de algunos de los espectadores, aunque algunos de los estudiantes alienígenas la observaban con tranquila intensidad. Rachel lo miró brevemente. Su expresión era tranquila. Ciertamente es complejo. Professor, respondió con calma. Pero la complejidad no hace que algo sea imposible. Draw. Levantó una ceja. Claro. No estaba impresionado por su confianza. Ya veremos, dijo en voz baja y desdeñosa, volviendo su atención a la cuadrícula. Rachel comenzó a moverse más deliberadamente. Sus dedos bailaron sobre los símbolos cambiándolos con mayor velocidad y precisión. La luz de la esfera cristalina parpadeó en respuesta. Sus pulsos se volvieron más rítmicos, casi como si se estuviera hundiendo con sus acciones. Podía sentir los acertijos, la lógica se desplegaba en su mente, capa por capa. No se trataba solo de unir símbolos, se trataba de comprender las relaciones entre ellos, el equilibrio de tiempo, espacio y energía que Dror había mencionado. A medida que pasaban los minutos, el progreso de Rachel se volvió innegable, la cuadrícula comenzó a transformarse bajo sus manos, la disposición caótica de los símbolos se alineó en patrones coherentes. Los murmullos en la sala se hicieron más fuertes a medida que los otros competidores y espectadores se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Incluso los estudiantes más escépticos no podían negar que estaba avanzando donde tantos otros habían fallado. DRA se acercó a la plataforma, su expresión era ilegible. Pareces un ser humano confiado, comentó, pero la confianza por sí sola no resolverá este rompecabezas. ¿Has considerado que tu progreso podría ser accidental? Rachel no levantó la vista. He considerado muchas cosas, profesor, dijo. Su voz era tranquila pero firme, pero los accidentes rara vez siguen un patrón lógico. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire y por un momento, incluso Dror pareció no saber qué responder. Cruzó los brazos sobre el pecho, entrecerró la mirada mientras la observaba continuar. Los símbolos en la cuadrícula comenzaron a emitir un suave zumbido. Su luz se hacía más brillante con cada colocación correcta, la esfera cristalina respondió de la misma manera. Sus pulsos se volvieron más rápidos y más sincronizados con los movimientos de Rachel. El auditorio cayó en un silencio tenso. Los espectadores estaban demasiado cautivados para hablar, incluso los otros competidores, muchos de los cuales habían abandonado sus intentos, observaban con incredulidad atónita. Rachel podía sentir que la lógica de los rompecabezas encajaba en su lugar, cada movimiento la acercaba más a la solución, sus manos se movían con precisión practicada, su mente estaba completamente inmersa en la tarea, ya no era consciente de la habitación que la rodeaba. Ella ya no era consciente de las escaleras o de los susurros, todo lo que importaba era el rompecabezas, sus símbolos cambiantes y la esfera brillante en su centro. Se despertó en su dormitorio una vez más y miró fijamente la pequeña llamarada que quedaba en el espejo. La confianza de DRA comenzó a vacilar. Se inclinó más cerca, sus ojos dorados se entrecerraron mientras escudriñaba cada movimiento. Murmuró en voz baja, demasiado bajo para que alguien más que lo escuchara por primera vez. La duda se deslizó en su voz. Rachel no se detuvo, no dudó. Estaba cerca, podía sentirlo. La lógica del rompecabezas ya no era un misterio. Era un lenguaje que había aprendido a hablar con cada cambio de los símbolos. Y cuando la pieza final encajó en su lugar, la esfera cristalina estalló en un brillante estallido de luz. Cuando la esfera cristalina estalló en luz, una deslumbrante variedad de colores llenó el auditorio. Iluminando cada rincón de la gran cámara, los patrones de la cuadrícula se disolvieron y se fundieron en corrientes de luz que ascendieron en espiral formando formas intrincadas en el aire. Jadeos resonaron. Desde la audiencia su incredulidad mezclada con asombro. Durante siglos el rompecabezas imposible no había sido nada más que un símbolo de fracaso insuperable, y sin embargo aquí fue resuelto por un humano. Rachel dio un paso atrás de la rejilla brillante, parpadeando contra el brillo su
Corazón se aceleró, pero su rostro permaneció tranquilo, sin traicionar nada de la euforia que corría por sus venas. Lo había hecho. Había logrado lo que innumerables otros no habían podido hacer, pero sabía que el momento estaba lejos de terminar. El brillo de la solución del rompecabezas era solo el comienzo de lo que seguiría. Las formas holográficas en el aire comenzaron a cambiar en una línea, fusionándose en un mapa, una representación tridimensional de un sistema estelar que ninguno de los estudiantes alienígenas parecía reconocer. Los planetas marcados con glifos tenues orbitaban un sistema estelar gemelo en él. Centro. La imagen pulsó con luz, como si invitara a los espectadores a descifrar su significado. Dracor, que había permanecido congelado en un silencio aturdido, finalmente dio un paso adelante. Sus ojos dorados se lanzó entre el mapa y Rachel. Su actitud serena, destrozado por la enormidad de lo que acababa de ocurrir, se aclaró la garganta, aunque su voz carecía de su confianza habitual. Este mapa. Hizo un gesto hacia el holograma con una mano con garras. Sus palabras vacilaron. Es un antiguo sistema estelar, uno que no ha sido registrado en nuestros archivos galácticos durante miles de años. Los murmullos en la habitación se hicieron más fuertes. Los estudiantes susurraban entre sí en voz baja. Rachel se cruzó de brazos y observó cómo Dracor luchaba por mantener el control de la situación. Su imponente arrogancia había disminuido, reemplazada por una mezcla de confusión y respeto renuente. Uno de los estudiantes alienígenas, una figura de piel verde esmeralda y ojos brillantes, se levantó de su asiento. «Profesor», dijo, su voz teñida de curiosidad, «si esto es tan antiguo, ¿cómo pudo un humano resolver el rompecabezas para revelarlo? Seguramente esto no puede ser una coincidencia». Dr. Alure se giró para mirarlo, apretando la mandíbula. «No nos corresponde a nosotros cuestionar cómo», respondió bruscamente, aunque la incertidumbre en su tono era inconfundible. Se giró hacia Rachel entrecerrando los ojos. «Tú, humano, explícate, ¿cómo supiste cómo resolver el rompecabezas?» Rachel lo miró a los ojos, sin pestañear. «No lo sabía», dijo con calma. «Reconocí la lógica detrás del rompecabezas, y usé lo que aprendí para resolverlo. No se trata de quién soy, se trata de entender patrones, relaciones y resolución de problemas». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de implicación. Drore abrió la boca para replicar, pero la cerró de nuevo. Su frustración era evidente. Estaba acostumbrado a ser la persona más inteligente en cualquier habitación, y la idea de que un humano, una especie que él consideraba inferior, lo hubiera superado de manera tan pública, era una píldora amarga de tragar. El mapa brillante se movió de nuevo, atrayendo la atención de todos. Esta vez un conjunto de antiguos los glifos aparecieron en los bordes de la proyección. Sus símbolos eran desconocidos para la mayoría de los estudiantes en la sala. Rachel frunció el ceño mientras estudiaba los glifos de cerca. Algo en ellos le llamó la atención, aunque no podía identificar de inmediato por qué. Dror, percibiendo una oportunidad para recuperar el control de la situación, dio un paso adelante y se dirigió a la sala. «Este descubrimiento no tiene precedentes», anunció, que su voz había recuperado algo de su anterior autoridad. «Los glifos pueden contener la clave para comprender este sistema estelar. Yo personalmente supervisaré los esfuerzos de traducción». Rachel levantó una ceja con el debido respeto. «Profesor», dijo con un tono mesurado, ¿no deberíamos trabajar en esto juntos? Este es un descubrimiento para toda la academia, no solo para una persona». Los ojos dorados de Dr. Laur brillaron con irritación, pero dudó. La sala lo estaba observando de cerca, e incluso él no podía negar que Rachel se había ganado el derecho a participar. Después de un momento, asintió brevemente. «Muy bien», dijo de mala gana. «Puede ayudar en el análisis preliminar, pero no se exceda». Rachel reprimió una sonrisa. Reconociendo la pequeña victoria por lo que era, volvió su atención a los glifos. Su mente corría por los símbolos. Eran intrincados, cada uno contenía patrones más pequeños dentro de sus líneas y curvas. Era como un rompecabezas dentro de un rompecabezas, y sintió la misma sensación de familiaridad que había experimentado con la cuadrícula antes, a medida que pasaban los minutos. Rachel comenzó a reconstruir el significado detrás de los glifos. No eran solo formas aleatorias, representaban un idioma, uno que reflejaba ciertos patrones que había visto en los textos antiguos de la Tierra. La comprensión la golpeó como un rayo. El lenguaje no era alienígena, compartía similitudes sorprendentes con la forma cuna, uno de los primeros sistemas de escritura de la humanidad. «En un profesor», dijo, volviéndose hacia DRCL, «creo que reconozco parte de este lenguaje. Es similar a algo de la Tierra, un antiguo sistema de escritura llamado forma cuna». Dror frunció el ceño con incredulidad. Evidente, imposible, se burló de la idea de que
un idioma alienígena extinto pudiera parecerse a uno de su planeta primitivo, es absurdo. Rachel no se echó atrás. No es absurdo si consideras la posibilidad de orígenes compartidos. Argumentó, ¿y si la Tierra y este sistema estelar estuvieran conectados en el pasado distante? ¿Y si las civilizaciones tempranas de la humanidad estuvieran influenciadas por visitantes extraterrestres? Sus palabras enviaron una onda de conmoción a través de la audiencia. La idea era radical, incluso herética para los estándares de la Academia Galáctica, pero no podía descartarse por completo. La expresión de DRA se oscureció, aunque no dijo nada a pesar de toda su fanfarronería, no podía refutar la lógica detrás de su sugerencia. Uno de los investigadores principales de la Academia, una figura encorvada con un exoesqueleto cristalino, dio un paso adelante. La teoría de los humanos justifica una investigación. Dijo con su voz suave pero autoritaria. Si hay incluso una posibilidad de que este descubrimiento pueda arrojar luz sobre la historia de nuestra galaxia, debemos investigarla. La mandíbula del idiota se tensó, pero asintió a regañadientes. Muy bien, dijo que investigaremos más a fondo, pero que se sepa que este descubrimiento no eleva a los humanos por encima de su posición. Esto es una anomalía nada más. Rachel contuvo. Un suspiro. Había esperado tanto de Drore, pero sabía que la verdad hablaría por sí sola con el tiempo. Mientras el mapa holográfico continuaba pulsando con luz, sintió una sensación de anticipación. Construir esto era solo el comienzo de lo que el rompecabezas imposible había revelado. Y estaba decidida a llevarlo hasta el final. La sala zumbaba con una energía cautelosa mientras el mapa holográfico flotaba en el centro del auditorio. Sus líneas brillantes se reflejaban en el piso de obsidiana pulida. Rachel estaba a unos pocos pies de la proyección, su mirada fija en los glifos que enmarcaban el antiguo sistema estelar. Su mente trabajaba implacablemente juntando fragmentos de lógica y memoria, mientras intentaba descifrar su significado, las implicaciones de su anterior comprensión de que los símbolos tenían un parecido con la Tierra. La forma KDH. Presionó fuertemente su DRA. Permaneció cerca su imponente figura proyectando una larga sombra sobre la plataforma. Su postura era rígida, sus ojos dorados se entrecerraron mientras estudiaba el mapa. Aunque había permitido a regañadientes que Rachel participara en el esfuerzo de decodificación, su desagrado era evidente. Él era un hombre que prosperaba con el control y los eventos del día lo habían despojado de la autoridad dominante que siempre había dado por sentada. El investigador principal con el exoesqueleto cristalino, cuyo nombre Rachel había aprendido, era el profesor Beric. Dio un paso adelante. Sus movimientos fueron deliberados, su caparazón translúcido refractando la luz del holograma. Debemos abordar esto metódicamente, dijo su voz suave pero firme cortando el bajo zumbido de la conversación. Si los glifos realmente comparten una estructura con la forma humana de la CIA, Rachel debería comenzar por identificar cualquier patrón reconocible. Rachel asintió apreciando el enfoque pragmático del profesor. Se acercó al holograma. Sus dedos se movían ligeramente mientras estudió los símbolos. La clave es encontrar la repetición, dijo en voz alta, su voz firme que ahora a menudo dependía de símbolos repetidos para representar conceptos compartidos. Si estos glifos siguen una estructura similar, las repeticiones podrían revelar la base del lenguaje. Dror se burló del sonido agudo y burlón. Una noción simplista, murmuró, aunque no hizo ningún esfuerzo por interferir su orgullo. Había sido herido, pero incluso él comprendió la importancia de desentrañar el misterio. Ante ellos, Rachel lo ignoró. Su enfoque fijado en los símbolos, los glifos parecían cambiar sutilmente mientras los estudiaba. Sus intrincadas líneas reordenándose en patrones fugaces. Al principio pensó que era un truco de la luz, pero luego se dio cuenta de la verdad. El holograma era interactivo, respondiendo a sus movimientos y pensamientos. Una leve sonrisa tiró de las comisuras de sus labios. Quien había creado este rompecabezas lo había diseñado para que fuera tan dinámico como complejo. Levantó una mano y tocó uno de los glifos que pulsaba débilmente bajo las yemas de sus dedos. El holograma reaccionó instantáneamente, reorganizando parte del mapa para formar una nueva configuración. Los jadeos resonaron en la sala, mientras la audiencia observaba que su escepticismo anterior daba paso a la intriga. La profesora Birrick inclinó la cabeza. La luz se refractaba a través de su caparazón cristalino en un caleidoscopio de colores fascinantes. Murmuró: parece que el mapa está codificado para adaptarse a la entrada del usuario. Rachel continúa. Veamos a dónde conduce esto. Alentada por el apoyo de Birrick, Rachel siguió adelante. Movió su mano sobre los glifos, permitiendo que sus instintos la guiaran. Cada toque desencadenó un cambio sutil en el holograma que revelaba nuevos patrones y símbolos.
El proceso fue estimulante y agotador a la vez, requirió un intenso nivel de concentración que empujó sus límites mentales, pero prosperó bajo la presión. Su mente se apresuró a decodificar la lógica oculta mientras trabajaba en una secuencia particular de glifos. Comenzó a surgir un patrón repetitivo que apareció en los bordes del mapa y convergió cerca de la estrella central. Rachel se quedó sin aliento al reconocer, se dio cuenta de que la secuencia no era solo familiar, era casi idéntica a un conjunto de símbolos que había visto en un antiguo texto sumerio durante sus estudios universitarios. El texto se había referido a los símbolos como un camino hacia los cielos. Aunque su significado exacto había permanecido como un misterio desde que Rachel dijo que su voz se tiñó de emoción. Es un camino. He visto algo así antes. Podría ser un mapa hacia una ubicación específica. Dracor dio un paso adelante. Sus ojos dorados se entrecerraron. Una ubicación. Repitió. Su tono estaba cargado de escepticismo. ¿Estás sugiriendo que este mapa conduce a un lugar físico? Rachel lo miró a los ojos sin pestañear. Eso es exactamente lo que estoy sugiriendo. Ella respondió. Estos glifos no son solo decorativos, son marcadores direccionales que nos guían a algo significativo. Los ojos de la profesora Vick brillaron. Débilmente, una señal de su mayor interés. Si eso es cierto, dijo, entonces, la pregunta es qué hay al final de este camino y por qué una civilización extinta codificaría tal información en un rompecabezas diseñado ser. Irresoluble Rachel no tenía respuesta, pero su mente se agitaba con posibilidades, las implicaciones eran asombrosas. Si el mapa realmente conducía a una ubicación física, podría ser un sitio de inmenso valor histórico y científico, tal vez era el origen de la antigua civilización o un depósito de su conocimiento. El pensamiento envió un escalofrío por su columna vertebral. La expresión de DRA se oscureció, su frustración burbujeando a la superficie. Estamos perdiendo el tiempo con conjeturas, espetó. Si este supuesto camino es real, entonces debemos confirmarlo, pero sigo sin estar convencido de que la interpretación de los humanos sea correcta. El profesor Berk levantó una mano silenciándolo con un gesto calmado, pero firme. La duda es natural, profesor. Dor dijo, su voz mesurada, pero el progreso requiere mentes abiertas. Rachel ha demostrado ser capaz hasta ahora. Déjenos darle la oportunidad de continuar. La mandíbula de DRA se tensó pero no dijo nada. Rach. Él tomó el silencio momentáneo como una oportunidad para concentrarse. Trazó la secuencia de glifos con su mano, siguiendo su progresión a través del mapa holográfico mientras llegaba a la estrella central. El mapa cambió de nuevo, revelando una nueva capa de símbolos, esta vez dispuestos en una formación circular alrededor de la estrella. El pulso de Rachel se aceleró. Los nuevos símbolos eran diferentes de los glifos anteriores. Sus líneas eran más nítidas y angulares, pero también tenían una sensación de familiaridad. Los estudió de cerca. Su mente se apresuró a hacer conexiones y entonces lo vio. Un solo símbolo que se destacaba del resto. Su forma era casi idéntica a una antigua representación sumeria del sol. Su voz era apenas un susurro. Es una puerta. Dijo que la comprensión la golpeó con la fuerza de un maremoto. El camino conduce a una puerta. Un portal. Tal vez algo diseñado para conectar mundos. La habitación quedó en silencio. El peso de sus palabras se hundió en un mundo aún más aturdido. Dror peritio momentaneamente aturdido. Su arrogancia habitual dio paso a un destello de inquietud. La profesora Birrick se acercó al holograma, sus ojos brillantes se fijaron en los símbolos recién revelados. Si esto es cierto, dijo suavemente, entonces estamos al borde de un descubrimiento que podría redefinir nuestra comprensión de la galaxia. Rachel asintió, su determinación se endureció, no sabía qué había al final del camino, pero una cosa era segura, lo lograría sin importar el costo. La atmósfera en el auditorio era eléctrica, la atención flotaba en el aire tan espesa que parecía casi tangible. Las palabras de Rachel habían dejado la sala en un silencio aturdido. Una puerta, un portal, la posibilidad de tal descubrimiento se extendió por la audiencia, encendiendo una mezcla de emoción, incredulidad y, en algunos casos, miedo en el centro de todo. Rachel se paró resuelta, sus ojos fijos en el mapa holográfico, su mente corriendo con pensamientos sobre lo que esta revelación podría significar. La profesora Berk se acercó a la proyección, su forma cristalina refractaba la luz mientras examinaba los símbolos recién revelados,
sus ojos brillantes se entrecerraron en sus pensamientos, su voz suave pero claro. Rachel empezó: si este portal existe, puede que haya estado inactivo durante milenios, necesitamos determinar cómo activarlo o si puede ser activado. En absoluto. Rachel asintió, su concentración inquebrantable. Los símbolos alrededor de la estrella central parecían tener la clave, sus patrones angulares, pulsando débilmente como si reaccionaran a la energía en la habitación. Trazó sus dedos sobre la proyección holográfica, su mente analizando metódicamente el potencial de cada símbolo, lo que significaba que ya no era solo un rompecabezas, era un desafío para desbloquear los secretos de una antigua civilización DRA que había estado de pie en silencio en el borde de la plataforma. Finalmente habló, su voz mezclada con irritación: esto es imprudente, dijo, sus ojos dorados entrecerrándose hacia Rachel. Asumes que este llamado portal es un descubrimiento benigno, por todo lo que sabemos podría llevar a la destrucción. Rachel se giró para enfrentarlo, su expresión calma pero firme. Destrucción o descubrimiento, no lo sabremos hasta que investiguemos, dijo. ¿No es ese el propósito de la academia, buscar la verdad sin importar los riesgos? La mandíbula de Dor. Apretó su orgullo, claramente herido, abrió la boca para replicar, pero el profesor Birrick levantó una mano para silenciarlo. Rachel tiene razón, dijo firmemente. Búsqueda del conocimiento a menudo conlleva riesgos, pero no podemos dejar que el miedo dicte nuestras acciones. Si este portal contiene respuestas a preguntas que nunca nos hemos atrevido a hacer, debemos seguir adelante. La sala quedó en silencio nuevamente. El peso de las palabras de Birrick se posó sobre la audiencia. DRA se cruzó de brazos. Su expresión era ilegible, pero no dijo nada más. Rachel volvió al mapa. Su determinación se renovó. Se concentró en el símbolo central, el que se parecía a la representación sumeria del sol. Latía débilmente como si la llamara, instándola a dar el siguiente paso. Extendió la mano y lo tocó. Sus dedos rozaron la luz brillante. En un instante, el mapa se desplazó. Todo el holograma se disolvió en un solo rayo de luz que se disparó hacia arriba y atravesó el techo abovedado del auditorio. El rayo se refractó en corrientes de luz más pequeñas que formaban una constelación de símbolos que flotaba en el aire sobre la audiencia. Jadeos resonaron a través de la cámara mientras los símbolos comenzaban a reorganizarse, formando un modelo tridimensional del sistema estelar. Rachel contuvo el aliento cuando la proyección se expandió, revelando detalles que no habían sido visibles antes. Un pequeño planeta en las afueras del sistema comenzó a brillar. Su superficie estaba marcada con una serie de glifos que reflejaban los del mapa. Lo señaló con voz firme a pesar de la emoción que burbujeaba dentro de ella. Esa es la ubicación. Dijo que el portal está allí. El profesor Berk asintió. Su capa cristalina brillaba a la luz. Entonces nuestro siguiente paso está claro. Dijo que debemos organizar una expedición a este planeta y descubrir el portal de primera mano. La expresión de Drago se oscureció. Pero no discutió. Simplemente se dio la vuelta y dejó la plataforma. Su larga capa barriendo hacia atrás. Detrás de él, Rachel lo observó alejarse, sintiendo que su oposición estaba lejos de terminar, pero no tenía tiempo para pensar en su desaprobación. Había demasiado en juego. 2 semanas después, Rachel estaba de pie en la superficie del planeta identificado por el mapa holográfico. El viaje había sido largo y arduo. El equipo de expedición estaba formado por ella misma, el profesor Beric y un pequeño grupo de investigadores e ingenieros. El planeta estaba desolado. Su superficie estaba cubierta de rocas irregulares y polvo brillante que reflejaba la luz de los soles gemelos en lo alto. El aire era tenue pero respirable. La temperatura rondaba justo por encima del punto de congelación. El equipo del equipo zumbaba y se preocupaba mientras escaneaban el terreno en busca de cualquier señal del portal. El corazón de Rachel se aceleraba mientras seguía las lecturas. Su mente reproducía los patrones y secuencias que había estudiado durante las últimas 2 semanas. Cada paso se sentía como un paso más cerca de la verdad. Allí, uno de los investigadores llamó. Su voz se apagó por el viento. Rachel se apresuró hacia él. Sus botas crujían contra el suelo rocoso cuando lo alcanzó. Su respiración se detuvo. Ante ella se encontraba una estructura enorme medio enterrada en el polvo. Su superficie estaba cubierta de glifos, cada uno brillando débilmente con una luz de otro mundo. Es real, susurró su voz llena de
Asombro, el portal es real. El profesor VCK se acercó, sus ojos brillantes escaneando la estructura. Parece estar inactiva, dijo, pero la lectura de energía sugiere que sigue activa debajo de la superficie. Rachel, si alguien puede descubrir cómo activarla. Eres tú. Rachel dio un paso adelante, sus dedos rozando los glifos en la superficie del portal. Los símbolos pulsaban. Bajo su toque sus patrones cambiaban en respuesta, su mente corría mientras juntaba las piezas de la lógica. Sus estudios anteriores, guiando sus acciones, era como resolver el rompecabezas imposible. De nuevo, solo que esta vez las apuestas eran inconmensurablemente más altas mientras trabajaba. El portal comenzó a tararear un sonido resonante, bajo que parecía vibrar a través del suelo. Los glifos se volvieron más brillantes, su luz se intensificó hasta que toda la estructura pulsó con energía. El equipo dio un paso atrás protegiéndose los ojos mientras el portal cobraba vida. Un rayo de luz brillante emanó de la estructura formando un vórtice giratorio en su centro. El vórtice brillaba con colores que Rachel nunca había visto antes, un caleidoscopio de energía que parecía desafiar las leyes de la física. Lo miró fijamente, su corazón latía con una mezcla de miedo y exaltación. ¿Qué hay más allá? El profesor Beric murmuró, su voz apenas audible. Sobre el zumbido del camino. Rachel no dudó, solo hay una manera de averiguarlo, dijo. Tomando una respiración profunda, dio un paso hacia el vórtice. Todos sus instintos la instaban a descubrir la verdad. Podía escuchar las voces del equipo detrás de ella, algunas pidiendo cautela, otras urgiéndola a avanzar, pero no se detuvo cuando cruzó el umbral. El mundo a su alrededor se disolvió en luz por un momento, se sintió ingrávida como suspendida en el vacío y luego, con la misma rapidez, la luz se desvaneció y se encontró de pie en un lugar diferente, todo lo que jamás había imaginado. Torres imponentes de estructuras cristalinas la rodeaban, sus superficies brillando con un brillo interno. El aire estaba lleno de un zumbido melódico, como si la estructura misma del espacio resonara con energía. Figuras comenzaron a surgir de las sombras, seres altos y elegantes con formas luminiscentes que parecían cambiar y fluir como luz líquida. Uno de ellos dio un paso adelante, su voz resonó en su mente en lugar de sus oídos. Nos han encontrado, dijo, los arquitectos perdidos del portal, y ahora los secretos de las estrellas son tuyos para descubrirlos. Rachel se quedó sin aliento cuando se dio cuenta de la magnitud de lo que había descubierto. Este no era un portal común. Era una conexión con los mismos seres que habían dado forma a la historia de la galaxia, y ella, una humana descartada como primitiva, lo había abierto. Su viaje apenas había comenzado.